Escucha y ve Frecuencia Antares México, radio y televisión conexión más allá de tus sentidos, donde encontrarás reportajes, investigaciones, entrevistas de política, cultura, ecología, despertar de la conciencia, salud y belleza, ciencia y tecnología, extraterrestres, fenómenos paranormales y mucho más. Gracias. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde te encuentres en cualquier parte de la República, del planeta o del universo. Soy el doctor Paco Osuna, presidente de Frecuencia Antares, radio y televisión, conexión más allá de tus sentidos. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener un gran invitado en el cual pues vamos a platicar de la política aquí en del 2024, la política en México. Vamos a platicar con el licenciado Guillermo Díaz Flores. Él es abogado y político. Y bueno, pues vamos a platicar con él al respecto. Ahorita vamos a enviarle la invitación para que ya se conecte. Ahí estamos, bueno, estamos esperando ahorita que ya entre para que nosotros le podamos enviar la invitación y podamos platicar con él al respecto de lo que es la política en México y pedirle su opinión de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Se siente un poquito aquí como que de frío. Estamos transmitiendo desde San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Ahorita vamos a ver que ya se conecte para enviarle la invitación en unos momentos más. Saludos a Marcela González. Hola Marcela, qué gusto saludarte. Gracias por conectarte. Y pues feliz de saludarles el día de hoy. Y saludando a Stephanie, a Samantha, muchas gracias por conectarse. Y en fin, a todos los amigos que se están uniendo en este momento. Y pues vamos a saludar Helen Flores. Hola Helen, qué gusto saludarte. Gracias por conectarte. Helen, ¿dónde andas, Helen? Ya nada más estamos esperando al licenciado Guillermo Díaz ya para poder enlazarnos y obviamente enviarle la invitación a través del video para que podamos platicar con él y saber sus puntos de vista. Así es, en un momento más estamos esperando que nos avisen para que podamos ingresar. En fin, pues ya sabemos que vienen las próximas elecciones. Ahora sí que para el 2024, ya en el 2024, como que se va el tiempo muy rápido. Y pues obviamente pues estamos ahí. Saludos a Graciela Rubio, muchas gracias hasta allá. Un gran abrazo a todos y a todas. Gracias por conectarse, gracias por estar conmigo en esta maravillosa transmisión. Y vamos a ver si ya ingresó. Ok, perfecto. Bueno, saludos a Alejandra Ricardes, Mónica Rodríguez. Qué gusto saludarte, Alejandra y Mónica. Muchas gracias por conectarse con un servidor. Y pues aquí estamos transmitiendo con mucho cariño para todos ustedes. Y feliz de saludarles el día de hoy. Pues aquí estamos transmitiendo para todos ustedes aquí en Frecuencia Antares Radio y Televisión. Y pues estamos ya esperando que se conecte el licenciado Guillermo Díaz para poder platicar, un gran amigo que ya nos conocemos de hace bastante tiempo. Ahorita que se conecte para poder enviarle la invitación. Y pues sabemos cómo está la política actualmente en México. ¿Ustedes qué opinan de la política en México? ¿Es buena, mala, regular? ¿Ha dado resultados? ¿Hemos retrocedido? ¿Qué opinas de la política en México? Saludos, Mónica Rodríguez, Alejandra, muchas gracias. Alejandra Ricardes, gracias por conectarse. Ahí está, le vamos a enviar la invitación al Guillermo Díaz. Estamos agregando en este momento, vamos a agregar al licenciado, un gran amigo, Guillermo Díaz, que pues en verdad le hizo una primera entrevista hace tiempo en las elecciones. Y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre qué opina
de la política y qué es la política también, ¿no? Para cada uno de nosotros tenemos conceptos distintos de lo que es la política en México. Y bueno, pues ahí estamos agregando para que ya se conecte Guillermo, nada más que le des aceptar y ya podemos ingresar a lo que es precisamente nuestra conversación. Saludos a Rubí Graciela, muchas gracias. Rubí, qué gusto saludarte, Rubí, gracias por conectarte. En fin, a Marcela González, gracias, gracias. Helen Flores, y ahora pues vamos a hablar después de lo holístico, vamos a hablar a lo político. Entonces pues estamos ya, ok, hay que esperar, a ver, vamos a enviar otra vez la invitación para que, a ver, podamos ingresar. Gracias a Patricia Muñoz, muchas gracias, Pati, por conectarte, y a todos los amigos que se están conectando en este momento. Pati Muñoz, Rubí Graciela, hola Rubí, qué gusto saludarte. A ver, ya estamos otra vez enviando la invitación para poder platicar precisamente con Guillermo Díaz, gran abogado, político, que pues obviamente, a ver, vamos a intentar nuevamente, porque así me pasó hace ratito. Saludos, gracias Pati Muñoz, saludos Ann Robles, muchas gracias Ann por conectarte. A ver, vamos a ver dónde estamos, porque no lo encuentro. A ver si podemos ingresar nuevamente, Guillermo. Vamos a ingresar otra vez para poder enviarte la invitación. Ok, y pues para poder hacer la entrevista en un momento más, a ver, vamos a ver si ya está dentro del sistema. Todavía no, parece que hubo unos problemitas ahí de conexión, pero aquí estamos transmitiendo con mucho cariño para todos ustedes. Y pues, ¿qué opinan? A ver, díganme, ¿cómo ven al presidente Andrés Manuel López Obrador y la política en México? ¿Es buena, mala? ¿Cómo está la situación? A ver, platíquenme, ¿qué opinan? A ver, ahí vamos otra vez. Voy a enviar la invitación, Guillermo, ahí para que la aceptes. Ahí ya te estamos agregando. Rubí dice, hola Paquito, muy buenos temas de los que trato siempre de gran interés y trascendencia. Muchas felicidades por tu programa, muchas gracias. Gracias Claudia Yepes, saludos, listo, perfecto. Ahí ya te envié la invitación, Guillermo, ya te envié la invitación para que le des a aceptar. Ahí, obviamente te tiene que aparecer ahí la invitación en la parte de la inferior del teléfono. Ahí debe de aparecer un recuadro donde envía la invitación, donde está el muñequito y el cuadrito chiquito, donde está ahí un cuadro, y ahí para que podamos agregarte. Así es. A ver, ahí vamos otra vez. Déjame enviarte la invitación. Ok, a ver, no, es que como que volviste a salir del sistema. A ver, ahorita trata de ingresar otra vez, Guillermo, y ya para poder enviarte la invitación, y nada más le das a aceptar aceptar la invitación, o envíame tú la invitación, o sea, ahí tú envíame la invitación ahí para que yo te pueda aceptar. Ok, envíame la invitación donde está el muñequito que está como un cuadro, con un cuadro y una figurita ahí en medio. Así es, o si no, a ver, déjame ver si ya estás dentro del sistema. Ok, bueno, ahorita trata de ingresar nuevamente, porque luego a veces son los problemas de conexión que tenemos. Y pues un gustazo platicar contigo, Guillermo. Así es, o la otra, la que podemos hacer. Ok, no me deja aceptarla, me dice que gira el teléfono para aceptar. Ok, sí, hay que girar el teléfono así para que quede de forma vertical, horizontal, y ya le abrimos para que nos podamos ver en pantalla, o donde se habilita también, o sea, para que de esta manera podamos checar. A ver, ahí voy nuevamente. A ver, déjame ver. Ahí voy. A ver, ahí voy, te estoy agregando nuevamente. Ahí te estoy agregando, Guillermo. Ahí vamos, ahí estamos, mira, ya estamos entrando, vamos a cruzar los dedos para que podamos. Ahí está, Guillermo, mira, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido aquí a Frecuencia Antares. Gracias, bien, muy bien. Ahí había unos problemas con la entrada, pero todo en orden. ¿Cómo están?
Creo que va a estar interesante, ¿no? Hablar de un poco de política. Exactamente, vamos a hablar de política. Guillermo, saludos a Marta Olga Ávila, un gran abrazo, gracias por conectarte, Marta Olga. Y bueno, pues bienvenido, Guillermo. Pues ahora vamos a hablar un poco de lo que es la política en México, pero antes de todo eso, ¿cómo te interesas en la política, Guillermo? Híjole, pues fue hace muchísimos años, cuando yo tenía 15 años, la situación del país pues no era diferente a lo que hoy vivimos y pues obviamente siempre hubo una inquietud de mi parte, por eso decidí principalmente participar en política, en el entonces PRD, ¿no? Fue un activismo político pues desde muy joven, muy activo y pues obviamente fuimos transitando a los diferentes partidos, ¿no? Que fue después Movimiento Ciudadano, luego la asociación, ¿no? Con Morena, antes de que fuera Morena, y finalmente ya cuando se consolida como partido político, que hoy es el Movimiento de Regeneración Nacional, y pues obviamente en la participación pues fui diputado federal suplente de la 64 legislatura por Morena y hoy pues obviamente ya no milito en Morena por diversas razones que pues además de los resultados resulta obvio el desastre que hoy tenemos y al igual que pues un gran número de personas pues me siento decepcionado pero sobre todo traicionado, ¿no? Porque en algún momento el proyecto de la república que se planteaba pues era totalmente distinto a lo que hoy tenemos y obviamente podrán haber opiniones diferentes. Sin embargo, había una persona que decía que la política era muy sencilla, a diferencia de la religión. La religión requiere Sí. de ciertas características y conocimientos sumamente complicados, pero la política pues solamente son hechos, ¿no? Y los hechos hablan más que mil palabras. Sí, ay, muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, Guillermo, sí, en verdad es interesante, impresionante, pues todo lo que nos dices de lo que ocurre en Morena, porque pues sí, obviamente hay unas cosas ahí que no han funcionado y pues obviamente pues las esperanzas que teníamos en ciertas áreas, pues no se han cumplido como pensábamos, como debiéramos. Pero bueno, es una cuestión de reflexionar y de ir, y bueno, pues que haya conciencia en la corrección del camino para tener un gobierno eficaz, que hemos visto pues ciertas fallas en la seguridad. ¿Qué opinas de esto, Guillermo? Pues sí, digo, la excusa constante es que se ha hecho el esfuerzo y que todo es culpa de los gobiernos pasados. Pero antes de ganar la elección se le planteó a la gente una solución, ¿no? Y de forma tajante y con una total determinación se planteaba en diferentes asambleas que eso se iba a resolver Claro, y que íbamos a encontrar una solución. Hoy vemos que el país está en llamas y no es amarillismo, no es ser conservador, es que somos claro. realistas. La gente hoy en día no puede salir a la calle. Claro, eso no, tampoco nos sentíamos seguros con los gobiernos anteriores, pero eso no es una excusa. En política se necesitan resultados, ya de discursos yo creo que ya estamos cansados. Y lo peor de todo es que se repite como un mantra de manera sistemática esta constante, ¿no? De que fue Calderón, de que fue Salinas, y de ahí no salimos, es la misma retórica, son todos los días, y el gobierno de la República no sale de esto, y vemos que además de este discurso que se transmite desde el púlpito presidencial, vemos que no gobiernan un estado, no gobiernan dos, gobiernan más de 20 entidades federativas y en todos lados el resultado es el mismo. Y el problema es que en realidad quien gobierna el país, pues desafortunadamente no es el presidente, es el crimen organizado quien está poniendo candidatos, quien ingresa dinero a las campañas políticas, es el narco quien distribuye y organiza a quién se apoya, a quién no se apoya, y lo vimos muy claramente y creo que fue muy vergonzoso. Ya
si para los morenistas no es vergonzoso, yo creo que para la gente que estamos afuera sí, sí lo es, porque vimos un total apoyo para una precandidata, Claudia Sheinbaum, con todo el apoyo del gobierno y de las pues secretarías a favor de una persona donde claramente digo, a mí no me interesa quién fuera el candidato de Morena, me tiene sin cuidado, es evidente, evidentemente no votaría por ellos, pero es evidente el apoyo que existió, el desvío de recursos, la cargada, una ausencia total de la democracia al interior del partido, donde uno de los principales aspirantes, Marcelo Ebrard, denunció no solamente la cargada, sino el uso indebido de recursos públicos y sobre todo la intervención de manera directa e indirecta de Palacio Nacional. Entonces, y bueno, la pregunta sería ¿para qué? Porque lo que ellos ofrecen es continuidad y la continuidad significa pues seguir con el discurso de siempre y seguir cargando la responsabilidad a las personas que hoy ya no gobiernan. Y finalmente para eso se eligieron, para eso le propusieron a la ciudadanía un esquema diferente de gobierno, una forma diferente de hacer política y resulta que son el PRI remasterizado, ¿no? Exactamente, sí, pues incluso hay un meme que se maneja cada 30 de abril de que pues es el PRI cuando era Morena, cuando era niño, ¿no? O sea, sabemos que la mayoría de los priistas pues simplemente cambiaron la estrategia de mercadotecnia con el color, obviamente eligiendo un candidato que tuviera cierta popularidad y pues son estrategias de marketing político para poder llegar a la gente, ¿no? Con un discurso de demagogia que pues obviamente trae la antigua escuela del PRI. Sí, por supuesto. Claro, ese es un gran problema. Y si a eso le agregamos el estado fallido, donde pues en todas las entidades federativas se vive una inseguridad que además es insostenible, vemos el secuestro de alcaldesas, vemos los muertos, vemos ahora que aparecen los cuerpos en hieleras, vemos el asesinato de 2 fiscales en Guerrero del más alto nivel, lo que obviamente quien conoce Guerrero, quien conoce el sur de México, saben perfectamente bien que no gobierna Morena, gobierna el narcotráfico. No, no existen los puntos digo, existen las carreteras, pero hay puntos donde hay que dar una cierta cuota a los grupos de la delincuencia. Vemos cómo controlan pues la canasta básica, el pollo, el aguacate, los limones, la cebolla, cómo cobran el piso, el asesinato del carnicero en Iguala, vemos cómo han impuesto, pues básicamente han grabado la producción de la gente que se dedica al campo y hoy Michoacán es un estado fallido donde no gobierna la república, gobierna el narcotráfico y eso es en todo el sur de México. Entonces, lo más escandaloso está al sur de México y en el norte, pues no se diga, pues está, pues obviamente el grupo del Chapo, ¿no? Y vemos que todo el país se encuentra, pues sin orden, no existe un control, no existe mano dura, es decir, hay una ausencia total del gobierno y lo peor de todo no es la ingobernabilidad, más bien la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos seguir confiando en una persona que además que repite de manera sistemática mentiras, todavía tratan de disfrazar la realidad y la realidad es que el país está cada vez peor? Y lo dice una persona que estuvo en Morena, que conoce Morena, quien fue candidato de Morena, quien fue diputado de Morena y que conoce perfectamente cómo funciona Morena y sé perfectamente que en Morena hoy no solamente no existe democracia, volvemos al dedazo y volvemos a las viejas prácticas. Yo me acuerdo que leí un libro llamado La herencia que narra de cómo se designaba al sucesor del presidente, ¿no? Desde, obviamente, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Salinas de Gortari, y vemos hoy que, pues, a final de cuentas, la encuesta disfrazada de dedazo, pues realmente lo que tenía, el objetivo final era que el presidente iba a decidir a la candidata que mejor le pareciera. Y eso es una grave señal
porque si al interior de su partido no respetan ni las reglas ni la democracia, ¿qué nos podemos esperar para el 2024? ¿De veras creemos como ciudadanos que nuestro voto o nuestra forma de pensar va a ser respetada en las urnas? Es muy ingenuo pensar eso. Nos están adelantando un fraude electoral para el 2024 y sí o sí van a imponer a la candidata que ellos tienen en mente. Entonces, yo pienso que es momento de reflexionar, de dejar el fanatismo. Veo con tristeza que hay un fanatismo muy radicalizado en la mayoría de la gente y que, pues lamentablemente, con anterioridad había una crítica al sistema político y hoy creen de manera ferviente a lo que se dice en Palacio Nacional sin hacer cuestionamientos, sin hacer reflexiones e incluso plantean actitudes completamente antidemocráticas y pues señalan a los periodistas que no están de acuerdo con el presidente. Eso es una señal grave. Quiere decir que no solamente el presidente tiene una actitud no apropiada, sino que además está intoxicando a una gran parte de la población de nuestro país y sin duda es algo que debe ser un problema que debe plantearse ya a nosotros como sociedad, de saber en dónde estamos parados y hasta dónde vamos, ¿no? Porque yo pienso que al poder se le revisa, hay que escudriñarlo, no solamente hay que aplaudirlo. Yo creo que cuando hay logros se deben resaltar y de cierta forma han habido logros muy pequeños, sí, pero en la mayoría de los rubros estamos, yo creo, mucho peor, y eso ya es mucho decir, mucho peor que en los gobiernos anteriores. Es decir, tenemos un fracaso. Sí, efectivamente hay una cuestión ahí en el cual se le da más importancia a las obras magnas, y lo que es el Tren Maya, el aeropuerto, lo que es la refinería de Dos Bocas, quién sabe si sea refinería, alguna otra cosa que por ahí me llega una información externa de allá. La refinería que no refina, ¿no? El aeropuerto que no tiene vuelos, que tiene menos de 100 vuelos al día. Así es. Y además, sí, pues, hoy ya se ha planteado a la Cámara de Diputados un endeudamiento pues de una cantidad considerable que al final de cuentas tendremos que pagar todos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno gasta más de lo que recibe. ¿Y quién va a pagar ese endeudamiento? Pues nosotros como ciudadanos. Y si tú le preguntas a cualquier morenista, ellos plantean o dicen que está bien, que lo que diga el presidente es correcto. No, pues dejaron de cuestionar. Ese es el problema. ¿Por qué la sociedad dejó de cuestionar las políticas? Yo puedo entender que le tengan un cariño, que le tengan una admiración al presidente, pero la ineptitud no puede aplaudirse. Resulta claro que como candidato y como político es exitoso, pero como gobernante es un fracaso. Así es, lo sabemos cuando precisamente yo lo conocí porque él fue uno de mis maestros del ICADEF, del PRI, y cuando pues se presentaba lo que es la clase de liderazgo político y marketing político y colores y manipulación de las masas, bien que lo supo aplicar las 10 formas de manipulación de la masa, que va gradual, que va eligiendo a sus aliados para poder de esta manera ir ocupando puestos claves e ir ascendiendo poco a poco al poder. Una estrategia interesante y maquiavélica, pero también, sí, o sea, su estrategia es eficaz, manejar la psicología de los colores, las palabras de que sí cumplo y a la mera hora ya no, me echo para atrás. Y la militarización, obviamente, todo se le entregó al ejército, ya el Tren Maya, de las obras que se están haciendo allá en Dos Bocas, el aeropuerto, o sea, ya lo está militarizando de una forma sistemática, que es lo que podemos ver actualmente. Y pues sí nos hemos preguntado por qué desapareció el INAI. Entonces, porque pues no hay cuentas claras de lo que se gasta y de lo que se recibe. Así es, Guillermo, ¿qué opinas de esto? Claro, y más la pregunta sería, ¿qué le pasó a la sociedad? ¿Qué le pasó a México? ¿En qué momento dejaron de ser críticos? Con anterioridad hacían revisiones puntuales del gobierno de Calderón, de Peña Nieto, y hoy
solamente aplauden, solamente aceptan decisiones que son tomadas de manera unilateral. Lo vimos en la elección interna de Morena, donde todo mundo estaba señalando Fernández Noroña, una falta de equidad, piso parejo, Ricardo Monreal, todo el mundo estaba señalando diferentes situaciones que evidentemente pues mostraron que no solamente no hubo equidad, sino que hubo una cargada. Y al final de cuentas, cuando les empiezan a repartir los cargos, pues todo el mundo se queda calladito, lo que evidencia que pues solamente buscan los cargos, les importa poco el país. Lo que les importa son el dinero que van a recibir, lo que les importa son los cargos, lo que les importa es su futuro político. Y habemos otros que estamos ahí en la trinchera sin estar en el espectro público, porque obviamente no podemos participar en esa farsa. ¿Quién puede aplaudir ese tipo de tonterías? ¿Quién puede apoyar ese tipo de decisiones que están completamente desproporcionadas de la racionalidad? ¿Cómo puedes pedir que un miembro del más alto tribunal, que debe ser una persona muy conocedora de derecho, pues tenga que salir a las calles y buscar la popularidad cuando lo que se busca es la eficiencia? No puede ser una persona cualquiera quien pueda postularse a ese tipo de cargos. Entonces, y si a eso le agregas las decisiones mal tomadas, la falta de medicinas, los niños con cáncer, pues obviamente la falta de presupuesto, ahora el endeudamiento que vamos a tener como sociedad, y además vemos que no hay resultados, y no solamente no hay resultados, la descomposición social se va aumentando de manera gradual, y hoy lo que tenemos es que ni siquiera los niños puedan gozar de una educación que sea pública, gratuita y laica. Ya dejó de ser eso, ahora se les va a establecer un dogma, cuando debiera ser lo más importante abordar temas de interés pues público, de cosas que realmente aporten a la sociedad. Ahora en los libros de texto gratuito va a aparecer el fraude electoral, el supuesto fraude electoral del 2006. ¿De veras eso le aporta algo a un niño? ¿O de veras tiene alguna relevancia para un niño este tipo de temas? Entonces, yo pienso que el presidente perdió el piso y lo único que busca es seguir controlando. Yo vi en las noticias que el senador Armenta proponía que después de que un presidente terminara, pudiera buscar una senaduría, o sea, pudiera ser senador de la República. Pero solo a partir de López Obrador. Fíjate qué incongruencia. Pues si van a plantear una situación de ese tipo, pues debería ser abierta a todos los presidentes. Así de sencillo. Eso, digo, yo no quisiera ver ni a Calderón ni a Fox de senadores, pero la ley no puede ser selectiva. Solamente en una cabeza hueca podría caber o aceptar que la ley pudiera ser selectiva. Si la ley, el derecho, lo que nos permite es poder equilibrar, poder tener una balanza a un país que como hoy, en el que hoy vivimos, tan desequilibrado, tan desproporcionado, con tantas fallas y con tanta falta de gobernabilidades, de veras es preocupante. Yo me acuerdo que cuando Calderón decía que Andrés Manuel era un peligro para México, yo decía, este señor está exagerando. No, hoy veo la realidad, no solamente es un peligro para México, sino que representa la continuidad de un gobierno fallido, pero además el retroceso a 70 años que se supone habíamos superado. Efectivamente, Guillermo, pues lamentable la situación en la cual pues estamos viviendo. Las únicas pues cosas de cierta manera que se pueden, bueno, por la situación de las personas o los adultos mayores, en el cual pues se les da cierta retribución a los discapacitados, y lo digo por una cuestión personal, ¿no? Que esto pues me ha ayudado a sobrellevar los problemas de mi mamá, de mis hermanas, y problemas que hubo por graves situaciones de accidentes. Pues sí sería lo único rescatable, ese apoyo que se le da a las personas vulnerables,
en el cual pues no existía antes, ¿no? Y eso pues me acuerdo cuando yo estaba en el PRI, ahí trabajando con el Frente Juvenil, propuse eso cuando él era mi maestro y yo creo que se le pegó la idea y la aplicó cuando estábamos ahí en la clase. Claro. Cuando le dije, maestro Andrés Manuel, ¿cómo podemos ayudar a las personas que no tienen posibilidades de elaborar de forma adecuada, por ciertas discapacidades parciales o totales, permanentes? ¿Y cómo podemos ayudar a las personas de la tercera edad que ya no pueden ser activamente activas, valga la redundancia, o sea, que no pueden ser activas por su edad, ¿no? Y pues yo creo que se le ocurrió la idea, pues sí, de la ayuda a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Digamos que ese era un punto, pero si lo hubieran aplicado, yo creo, los gobiernos anteriores, como lo propuse ahí en el partido, pero pues lo veían como una forma de utópica, pero me acuerdo que se lo propuse en esos años, en 1999 se lo planteé, y pues lo aplicó, así que fue una idea que pues ahí surgió. Así es, pues digamos que ese punto sería como rescatable. Sí, claro, los programas sociales deben seguir prevaleciendo, solamente en paréntesis, deben revisarse para cada vez que se entregan, para la gente que realmente lo necesita, para la gente que está desvalida, para la gente a la que se le debe proporcionar con la finalidad de que puedan salir adelante. No, los programas sociales no deben repartirse como si fueran dulces, porque pues del presupuesto el dinero no llega por arte de magia, el dinero sale del esfuerzo de un país que a final de cuentas se levanta muy temprano a trabajar y llega a descansar muy tarde a su casa. Yo pienso que ese esfuerzo se está derrochando porque no se está revisando a quién se entregan los programas sociales y mucho menos ahorita. Hoy se entregan los programas sociales con la única finalidad de tener votantes, pues sí, cooptados para el momento de la elección presidencial. Entonces, digo, es muy padre recibir dinero, pero ya viene el endeudamiento y va a ser aprobado porque en la Cámara de Diputados lo único que necesitan es mayoría simple para aprobar el presupuesto tal y como lo mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin moverle una coma, sin hacerle un señalamiento. No necesitan absolutamente nada más que levantar la mano para aprobar el endeudamiento antes de que termine el periodo en la Cámara de Diputados, y eso implica que nosotros tendremos que pagar no solamente el próximo año, sino las generaciones que vienen, los niños que actualmente tienen de 4, obviamente que son menores de edad, tendrán que pagar esa cantidad, es decir, 20,000 pesos aproximadamente extras por cada mexicano. Y eso pues no es un cuento, eso no es ser conservador, eso es ser realista, y además es un presupuesto que enviaron de Palacio Nacional y las cosas como son. A eso se le llama un endeudamiento. Efectivamente, y sí pues vemos los fraudes del Banco del Bienestar, como que se contrató una empresa externa incluso para administrar los dineros que llegaban, pero entre los mismos empleados incluso hasta recibimos denuncias de que no se les daba su dinero o que se duplicaba documentación, y pues mucha gente no empezaba a recibir su dinero en el tiempo programado, y resulta que unos funcionarios pues se robaban, duplicaban los papeles como entregado, y pues ellos se clavaban el dinero. Tengo ahí casos muy concretos que me llegaron gracias a personas del mismo banco, que denunciaron los hechos. Incluso estas personas que habían denunciado los hechos fueron amenazadas por estas personas para que no denunciaran la situación ahí en Banco de Bienestar, Tlalnepantla, Texcoco, entre varios. Entonces, pues tenemos que, bueno, pues sabemos que ahorita ya se está haciendo una auditoría federal para saber cómo fue que los recursos no llegaban a la gente que iba destinada, porque iban las personas de la tercera edad, y como pues los veían así vulnerables, pues les decían que ya les habían entregado su dinero en su tarjeta, y estaba el abono correspondiente,
pero pues al revisarlo pues no tenía nada y reclamaban y pues obviamente pues no les hacían caso, ¿no? Lamentablemente la burocracia se vuelve a hacer presente a través del fraude bancario y pues eso es lo que también son puntos de revisión, de puntos rojos, de dónde va el recurso, ¿no? Donde se están robando el dinero o se jinetean el dinero para utilizarlo en otro tipo de Pues ya instancias, ¿no? sabemos a dónde va a Pues, parar el dinero, ¿no? El país quedó sí, tapizado de Claudia Sheinbaum, desde Chiapas hasta la punta de nuestro país, ¿no? Hasta la punta norte de nuestro país. Entonces ya sabemos. Y ese dinero no solamente salió de las arcas del gobierno federal, también lo puso el narcotráfico. Entonces, eso es otro tema. Entonces, yo pienso que debemos tener cuidado como sociedad de saber qué es lo que vamos a hacer, porque el populismo que hoy tenemos es evidente. Cuando solamente buscas la aceptación del pueblo sin pensar en las consecuencias, entonces ya es una señal de alerta que debería, más bien que el pueblo de México debe poner atención a lo que está ocurriendo, no solamente por el futuro de Morena, eso es intrascendente, es por el futuro de la sociedad, por el futuro de nuestros hijos. Quienes tienen niños sabrán la preocupación que tiene uno como padre de saber, bueno, ¿qué pasa si muero el día de hoy? ¿Qué mundo o claro, qué país heredamos a estos niños? Donde no hay oportunidades, donde no hay empleo, donde la educación es un fiasco. Vimos a la maestra defendiendo a los libros de texto gratuitos como si estuviera en la carabina de Ambrosio, haciendo puras ridiculeces en lugar de hacer planteamientos concretos. Vemos cómo todo es risa, cómo todo es burla, cómo cualquier excusa es buena para eludir responsabilidad. Así de sencillo. claro. Y hoy vemos además un pragmatismo donde antes el Verde, que era uno de los partidos sanguijuelas, hoy resulta que es patriota. Hoy resulta que Peña Nieto es un demócrata, lo dijo el presidente en el informe de Alfredo del Mazo, en el último informe, que dijo que le agradecía a Peña Nieto por no haberse metido en la elección, que era un demócrata, y no dejó pasar a Alfredo del Mazo diciéndole que también era un... Ahora resulta que ellos son demócratas y los que estamos o los que hacemos un análisis previo a las actitudes que se toman desde el Palacio Nacional, pues somos conservadores o queremos que vuelva las viejas prácticas. Pues las viejas prácticas no se han ido, siguen ahí. No, lo que queremos son resultados. Lo que queremos es una sociedad que vaya para adelante. Lo que queremos es un presidente serio, no un payaso que se esté comportando y contando chistes en Palacio Nacional. Eso es lo que necesita el país, seriedad, sobre todo en política, porque la política es un oficio noble, pero sobre todo donde debe existir personas profesionales, pero eso no va a salir de los políticos, eso Claro. depende de la gente, de saber por quién votamos, por quién no votamos, de ser mucho más escrupulosos, de exigir aún más. No puede ser que hoy, a unos días de haberse celebrado ya otro año más de la desaparición de la gente de Ayotzinapa, pues hoy los padres estén completamente rabiosos y con justa razón, porque no tienen resultados, porque no hay un avance en la investigación, porque se han quedado en nada, no han avanzado en absolutamente nada. Y yo le digo a la gente que nos diga qué cosas funcionan en este país. Una cosa que Claro. funcione, porque yo no veo ningún avance y no es por ser no sé, alarmista o tratar de ser prudente. La realidad es que no funciona nada y nada es nada. Lamentablemente no existe la conciencia política o la conciencia despierta en la política. Simplemente pues la gente se deja llevar como borreguitos de lo que dice el discurso, de lo que dicen las promesas, de lo que dice la demagogia, pero no hacemos un análisis, no se hace un análisis de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, o sea, no existe una honestidad en el discurso y se queda en ese punto intermedio, pero la gente lamentablemente no, como que si no analizara, ¿no? De lo que está ocurriendo, nada más votan por inercia o aplauden por inercia y gritan por inercia, pero no un análisis crítico, lógico, razonado.
de lo que debemos hacer, en este caso como políticos, establecer los parámetros de honestidad y decir, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer y esto sí se podría hacer, pero hablando de una forma concreta a la sociedad. Saludos a todos los amigos que se están conectando. Sergio JM, gracias. Talifresh Luna, muchas gracias por conectarse. Gracias a Lilica R, gracias a Lisa BM, Berenice Jiménez, gracias Susana Trinidad, Oscar Toledo, gracias, saludos a todos los amigos que se están conectando en este momento. Muchas gracias por seguirnos aquí en Frecuencia Antares con mi gran amigo Guillermo Díaz, que ya tiene unos añitos ahí que nos conocemos precisamente en estos temas políticos y de entrevistas. Así es, Guillermo. Pues interesante lo que estás opinando, lo que estás indicando, porque esas son las alarmas rojas que se están gestionando, se están gestando, bueno, se están iniciando ahí en la Cámara de Diputados para aprobar los presupuestos, los libros de texto totalmente nefastos, o sea, cosas que no deben de, pues obviamente siempre ha habido fraudes a través de la historia, pero no específicamente el del 2006. Y bueno, o sea, sabemos que debemos de mejorar la historia y de aprender la historia verdadera de nuestro país y la historia universal, que ha sido también, que la siguen manipulando a beneficio de los políticos en turno. Así es. Y generando el Yo pienso, digo, como comentario final, sí. yo pienso que en cierta medida la gente tuvo tanta esperanza y además un deseo muy grande de que este país cambiara y que en cierta medida se rehúsan a aceptar que fueron engañados. Es difícil aceptar que te equivocaste, es difícil aceptar que la otra persona te mintió, es difícil aceptar que te tomaron el pelo y a lo mejor por eso la gente se rehúsa a admitirlo. Y en ese sentido, pues creo que la gente, por este supuesto esfuerzo que hace el presidente, que además, pues es populismo, de nada sirve que se levante a las 4 de la mañana, pues si el país está en llamas. Yo preferiría que durmiera un poco más, pero que se resolvieran los problemas. Vemos con tristeza los escándalos del ejército, donde el secretario de la Defensa pues viajaba por todo el mundo en aviones del ejército mexicano y que a final de cuentas pues eran a costa del erario público. Entonces, si eso no mueve a la gente, si eso no hace reflexionar al pueblo, a la sociedad, creo que vamos a pues a un destino muy lóbrego, que a final de cuentas no vamos a encontrar salida en unos buenos años. Y si de veras la gente apuesta por que el populismo sea la salida o la vía para resolver los problemas que tiene México, pues vamos a encontrar que estamos perdidos. Los problemas de cualquier país no se resuelven a través de dádivas. Las dádivas que hoy les llaman ellos programas sociales, por supuesto que ayudan a minorar, a paliar la situación que vive hoy el país, pero deben entregarse de manera escrupulosa y obviamente se debe investigar a las personas que sí lo necesitan, porque a final de cuentas necesitamos recursos para otro tipo de rubros, necesitamos estar invirtiendo en energías limpias, debemos estar pensando para el 2030, para el 2040, cómo vamos a resolver en 2050, en el 2050, pues cómo alimentar a la sociedad, cómo vamos a utilizar los combustibles. Tenemos que ser una nación que piense a futuro, no a los 6 años que vienen a través de programas sociales. Eso creo que es un tema que la gente debe estar analizando hoy, porque a final de cuentas nos afecta en el bolsillo a todos. Y vemos si de veras hubieran resultados, yo pienso que la mayoría de la sociedad estaríamos tranquilos, pero hoy en día la situación de veras que es complicada y creo que nos deja un mal sabor de boca, al igual que en el gobierno de Fox, que prometieron un cambio drástico. Aquí la esperanza y la cuarta transformación, pues yo no veo ninguna transformación
y al contrario, veo que la esperanza va disminuyendo, tan es así que en 2021 Morena perdió más de 12 millones de votos, y esos 12 millones de votos, ahí están concentrada la gente que en algún momento creímos que de veras se podría plantear un cambio que impulsara el desarrollo del país, y vemos con tristeza que eso no existe, que al contrario, la gente trabaja más y recibe menos, la gente se esfuerza más y tiene menos, y la gente, además de todo el esfuerzo que hace en el día a día, pues simplemente no tiene instituciones, ni tiene un gobierno que la respalde, ni que funcione como debiera funcionar según la Constitución. Entonces, creo que lo dejo como un comentario final con el objetivo de que la gente reflexione fuera de fanatismos, fuera de apegos. Yo pienso que es momento de que la gente empiece a hacer un análisis serio de lo que estamos viviendo, porque a final de cuentas nos afecta como sociedad. Exactamente, Guillermo. No, pues realmente para reflexionar todo lo que se ha vertido aquí en Frecuencia Antares y saber, obviamente razonar, porque mucha gente pues como que en verdad se deja llevar por el discurso y no por los hechos, y eso es muy importante para que podamos plantearlo, lo podamos pues llevar a cabo, de como lo mencionabas, cada quien en la trinchera para generar esa conciencia, ese despertar de la conciencia política en nuestro país, porque si seguimos así, después nos vamos a andar quejando de la deuda pública y que debemos tanto y hasta nos van a andar cobrando hasta nuestros calcetines, para no decir otra palabra, ¿verdad? Claro. Así es. Lo único bueno, yo pienso, es que el próximo año la gasolina va a estar a 10 pesos, ya ves que lo prometió. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Obviamente es sarcasmo, eso no va a pasar. Y ese es el problema, que son promesas incumplidas y son mentira tras mentira. Exacto. Ya estaríamos en otra dimensión ahí platicando de eso, ¿no? Claro sí. Mira nomás, no, qué barbaridad, todo lo que en verdad se dice, pero no se cumple. Y pues, y hay que quitarnos esa venda de los ojos para ver la luz de la realidad, de lo que estamos viviendo y lo que viene, la continuidad y las viejas prácticas. En esta le olvidan, no se le olvidan a Andrés Manuel, desde que se reunió con Carlos Salinas y se le impuso a Manuel Bartlett para que fueran sus ojos y oídos de Salinas de Gortari. Sí. Entonces, pues, ahí simplemente con que la gente razonara quién es Bartlett y Salinas, que son súper mega amigos, con eso, pero pues la gente no se da cuenta de cómo está la política y de cómo se hacen las negociaciones por debajo del agua entre fraternidades y todo ese tipo de cosas. Bueno, el problema de ahora es que los rateros de antes con el dedo presidencial son bautizados y son benditos ahora, y hasta demócratas. Pero bueno. Hasta consagrados, ahí están ya. Claro. Fíjate, gracias, y pues saludos a todos. Que tengan pues muy buen día, muy buena noche, y pues esperemos que este ejercicio les ayude a reflexionar, ¿no? Fuera de fanatismos y de fobias políticas, yo pienso que lo más importante es reflexionar los hechos, y ahí vamos a encontrar las respuestas. Totalmente, querido amigo, pues claro que sí, pues ahí estamos en comunicación más adelante para poder, si gustas, pues aquí luego platicamos, esta es tu casa y tu estación, eres bienvenido. Gracias. Y pues ahí estamos en otra entrevista más adelante para poder ir aterrizando lo que viene, y en verdad impresionante lo que me acabas de decir, porque pues ya que nace un niño ya con su deuda correspondiente de más de 20,000 pesos, pues ya eso ya va a los extremos. Exacto. Pues te agradezco mucho al aceptar la entrevista, la plática amena, claro. Sobre todo pues la reflexión política que nos ayuda a tomar conciencia hacia qué rumbo vamos a tomar y qué parámetros de estrategias hay que establecer. Claro que sí. Muy bien. Que tengan muy buena noche. Un gran abrazo. Igualmente, Paco. Un abrazo, querido amigo. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye. Gracias. Ahí nos vemos. Pues así es.
Mis queridas amigas y amigos, pues agradeciendo a mi gran amigo, el licenciado Guillermo Díaz, abogado y político y precisamente diputado suplente federal por parte de Morena, y pues vemos todo lo que está ocurriendo actualmente. Pues me despido, que pasen un excelente día, tarde, noche, comparte la información, difúndela y sobre todo tomemos conciencia qué rumbo de país queremos, hacia dónde vamos y qué podemos aportar para ser mejores mexicanos y generar un mejor país y como sociedad. Me despido, que pasen bonito día, tarde, noche. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Difunde y comparte la información tanto en nuestra página de Facebook, de YouTube y de radio. Ponte en contacto con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Seguiremos investigando. Hasta pronto.